El día de hoy le vamos a hablar acerca del autoconcepto, autoestima y rendimiento escolar. Presenta Beatriz Eugenia Caicedo, Wendy Joana Andrade, María Camila Saldaña y María Ximena Muñoz. Autoconcepto, autoestima y rendimiento escolar. El autoconcepto es una de las variables más relevantes dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como motivacional. Las múltiples investigaciones que la abordan coinciden en destacar su papel en la regulación de las estrategias cognitivos motivacionales implicadas en el aprendizaje y rendimiento académico. Según Hernández, en 1991, 3 son las variables personales que determinan el aprendizaje escolar: el poder, como lo es la inteligencia y aptitudes, el querer, motivación, y el modo de ser, personalidad, además del saber hacer, utilizar habilidades y estrategias de aprendizaje. El modo de escribir, analizar e interpretar cada uno de estos constructos ha cambiado significativamente en los últimos años, pudiendo ofrecer actualmente una visión más completa y operativa. Esquema presentado por Corno y Snow en 1986, Aprendizaje académico. Estos autores proponen 3 ámbitos de análisis: la cognición, la conación y el afecto. En el ámbito cognitivo estaría definido por 2 grandes tipos de variables: las habilidades, que serían distintas según el enfoque desde el cual se contemplen, y los conocimientos previos, tanto la cantidad y tipo de conocimiento disponible como su estructuración y funcionalidad en la memoria. Los modelos cognitivos del aprendizaje intentan describir cómo los estudiantes llegan a comprender y dominar tales tareas mediante la utilización de diversas fuentes cognitivas. Por ejemplo, los conocimientos previos y destrezas, por ejemplo, estrategias cognitivas y de autorregulación del aprendizaje. El ámbito conativo estaría integrado por aquellas características de la persona que con el paso del tiempo se conceptualizan como estilos propios de enfrentarse a las tareas de aprendizaje. 2 son los estilos a considerar: los estilos cognitivos, menos dependientes de la tarea específica de aprendizaje y más relacionados con el ámbito de las habilidades cognitivas, y los estilos de aprendizaje, menos relacionados con el ámbito cognitivo y más vinculados al ámbito del comportamiento y de las tareas de aprendizaje. En un tercer lugar estaría el ámbito afectivo. Según Corno y Snow, encontraríamos 2 tipos de variables relevantes para el aprendizaje escolar: la personalidad, incluyendo constructos importantes como el autoconcepto y la ansiedad, entre otros, y la motivación académica, también considerada de modo distinto dependiendo de la teoría o modelo teórico que se utilice para su abordaje. El autoconcepto dentro del ámbito de la personalidad. La personalidad se entiende como una organización jerárquica de sistemas, subsistemas y rasgos que traducen, transforman e integran la información. La personalidad o suprasistema está integrado por 6 sistemas, como aquí los mencionamos: sensorial, motor, cognitivo, afectivo, estilos y valores. A través de la interacción entre dichos sistemas se deriva el sentido personal del individuo, o sea, personalidad, en el que tiene relevancia 3 conceptos o dimensiones, como aquí igualmente los mencionamos. La visión del mundo es la consecuencia de la interacción entre los sistemas cognitivos y estilos. Los estilos de vida del individuo, determinados fundamentalmente por la interacción entre los sistemas afectivos y de valores. Y la autoimagen o concepto, que está determinada en último término por la interacción de los sistemas de estilos y valores. El concepto es uno de los 3 componentes esenciales del self o personalidad integral. El autoconcepto, desde esta perspectiva, se entiende como la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la acumulación integradora de la información, tanto externa como interna.
juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos o forma específica que tiene el individuo de razonar sobre la información y valores, la selección de los aspectos significativos de dicha información con grandes dosis de afectividad. En este punto mostramos este esquema sobre la dimensión conceptual del autoconcepto, con el fin de realzar los aspectos más relevantes del mismo. En ella se aprecian dos puntos de vista. Uno, la descriptiva o autoimagen, que es cómo percibo que soy. Y otro, la valorativa o autoestima, que es cómo valoro mi autoimagen. La autoimagen que cada uno construimos se encuentra formada tanto por retroalimentación respecto a nosotros como individuos, como por información derivada de los roles que desempeñamos en nuestra interacción social. Desde nuestra perspectiva, por su parte, la autoestima estaría vinculada al autoconcepto ideal, no solo respecto de lo que me gustaría ser, por tener un gran valor e importancia para mí, sino también de lo que a los demás les gustaría que yo fuese, por el valor que ello tiene para aquellos. El autoconcepto más positivo se logra cuando el individuo se describe muy positivamente, o sea, una autoimagen alta, y además ello tiene un gran valor para o sea, una alta importancia. Por el contrario, el autoconcepto más negativo se consigue al coincidir una mala autoimagen y un alto valor para el sujeto. Fuentes principales de información para la formación del autoconcepto. Una de las fuentes principales de información para la formación del autoconcepto es el resultado del comportamiento de los demás hacia uno mismo y el de la propia conducta. Los resultados del aprendizaje escolar necesariamente tienen que incidir sobre el autoconcepto del estudiante, aunque pensamos que esta influencia no es directa y pasiva, sino el resultado de una elaboración cognitivo-afectiva previa por parte de la dimensión correspondiente del autoconcepto, es decir, la influencia del autoconcepto sobre el rendimiento puede ser inmediata, mientras que la incidencia del logro académico sobre el autoconcepto se encontraría mediatizada por la elaboración cognitivo-afectiva del propio autoconcepto. La estrecha relación entre aprendizaje, rendimiento, autoconceptos, procesos de atribución y expectativas de logro se pone de manifiesto de manera especial cuando ocurren alteraciones o déficits en el logro escolar del alumno, por lo que hace referencia al autoconcepto. En la mayoría de los trabajos en los que se considera alguna muestra de niños con problemas en su aprendizaje escolar, se ha observado que generalmente cuando estos presentan estas dificultades también tienen déficit en su autoconcepto. ¿Qué es autoestima? La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa que el individuo hace de sí mismo. Es la predisposición de sentirse competente, la capacidad de resolver y satisfacer sus propias necesidades, la destreza de qué forma oportuna aparece para afrontar desafíos y escalar la felicidad para la cual se lucha y se hace gratamente merecedor. La autoestima se define por dos aspectos fundamentales. Primero, sentido de la eficacia personal, autoeficacia. Es la confianza en el funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, en los procesos por los cuales se juzga, se elige y se decide. Confianza es la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en el campo de los intereses y necesidades y en ser capaz de concentrarse en sí mismo. Orduña, 2003. Por otro lado tenemos el sentido del mérito personal o autodignidad. Es la seguridad del valor propio, una actitud afirmativa hacia el derecho de vivir y de ser feliz. Comodidad al expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades. Sentir que la alegría es el derecho natural. Análogamente es la tendencia a sentirse digno del éxito y la felicidad. En consecuencia, la percepción de uno mismo como una persona para quien el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados. Autoeficacia y autodignidad son las características fundamentales de la autoestima.
la falta de cualquiera de ellas es deteriorado. Como dice la frase de Eckhart, si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. ¿Qué es autoimagen? La autoimagen va más allá de la apariencia física, ya que incluye tanto lo que sientes y piensas sobre ti mismo como las actitudes y las cosas que haces. Esta forma, a lo largo de la vida, depende en gran parte de las relaciones que hayas tenido desde pequeño con las personas importantes que han estado en tu vida, como son los referentes, padres, la familia, los docentes, formando así impresiones y actitudes hacia sí mismo y hacia alrededor. Pues de esta forma la autoimagen puede ser consecuencia y también la causa de muchos trastornos psicológicos. La autoestima es la necesidad vital para el ser humano, es básica. Se efectúa en sí una contribución esencial al proceso de la vida, desempeñando un papel clave en las elecciones y decisiones que le dan forma. La autoestima tiene el valor de supervivencia, representa un logro individual, producto de una labor preservante de conocimiento interno. La autoestima ya no es solo una necesidad psicológica sumamente importante, sino que se ha convertido también en una necesidad económica de la misma importancia, atributo para adaptarse a un mundo cada vez más complejo y competitivo y lleno de desafíos. Un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial sin una sana autoestima. Como bases teóricas que respaldan nuestro trabajo tenemos conceptos de William James. El primer intento de definir la autoestima se encuentra en Principios de la Psicología, 1980, del padre de la psicología norteamericana William James. La autoestima cobró fuerza en la década de los 80, no solo con las publicaciones de este libro, sino que comenzaron a aparecer estudios científicos, numerosas investigaciones psicopedagógicas sobre la autoestima. Destacan su decisiva importancia para el pleno desarrollo del potencial dinámico de la persona. Tener autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. Cada persona posee naturaleza interna con base esencialmente biológica que es hasta cierto punto natural, intrínseca, innata e inmutable. Es recomendable sacar a la luz esta naturaleza interna. Conceptos de Abraham Maslow, quien fue el impulsor de la psicología humanista. La autoestima es la teoría sobre la autorrealización. En realidad, las personas autorrealizadas, las que han llegado a un alto nivel de madurez, salud y autosatisfacción, tienen tanto que enseñarnos que a veces casi parecen pertenecer a una especie diferente de seres humanos. Maslow, 1968. Para los conceptos de Carl Rogers, fundador de la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados. Rogers entiende que cada quien posee un yo, positivo, único y bueno, pero es ese verdadero yo con frecuencia pertenece oculto o permanece oculto y enmascarado sin poder desarrollarse. El objetivo más deseable para el individuo, la meta que persigue inconscientemente es llegar a ser el sí mismo. Cada persona posee una naturaleza interna, de base, con sentimientos direccionados a una biología que hasta cierto punto es natural, es intrínseca e innata y en cierto sentido inmutable, y es mucho más conveniente sacarla a la luz, cultivarla, que inhibirla y sofocarla. Si se le pertenece, debe de tomarse. Se debe de actuar como un principio, como un rector de la vida. El desarrollo será saludable. Rogers, 1992, afirma: cada persona es una isla en sí misma, en un sentido muy real, y solo puede construir puentes hacia otras islas si efectivamente desea ser el mismo y está dispuesto a permitírselo. Conceptos de Morris Rosenberg. El doctor Morris, profesor de sociología en la Universidad de Maryland, desde 1975 entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal, creado por fuerzas sociales y culturales. Rosenberg
la define como la totalidad de los pensamientos y sentimientos, la persona con referencia a sí misma como objeto. Además de la autoestima, la autoeficacia y la autoidentidad son una parte importante del concepto de sí mismo. Para esto, Rosenberg elabora una escala que consta de 10 preguntas, la cual está inserta en la presente diapositiva para presentación de nuestro trabajo. Por otra parte, Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense, dice, abro comillas, la autoestima plenamente consumada es la experiencia fundamental de que podemos llevar a una vida significativa y cumplir sus exigencias. Branden, 1995, cierro comillas. Podemos decir que la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar y enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, así como la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el sentimiento de ser respetados, de ser dignos y de tener el derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, alcanzar nuestros principios morales y gozar del fruto de nuestros esfuerzos. La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno o una es y lo que puede llegar a ser. Rojas, 2001. Baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma y por tanto digna de ser amada por los demás. Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser muy conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales, así como poder decir no al otro sin sentirse mal por ello. Las personas con baja autoestima suelen experimentar ansiedad ante situaciones de intimidad y afectivas. Las causas que explican una baja autoestima son muy variables y numerosas. Para esto, la psicoterapia hace construcción de hipótesis sobre los motivos que desencadenan estos sentimientos. Los principales afectados por una baja autoestima, sin lugar a dudas, son los adolescentes. Esto como consecuencia de diversos factores tales como la falta de comunicación, el respeto, el apoyo, el amor y el afecto por parte de sus padres y del entorno en general. La baja autoestima es un trastorno serio que afecta a millones de personas, tanto hombres como mujeres, destruyendo sus relaciones, paralizándolas por el miedo y creando vidas que nunca alcanzarán su potencial completo, dejándolas desequilibradas, necesitadas y frustradas. Consecuencias de una baja autoestima. La baja autoestima desarrolla angustia, dolor, indecisión, desánimo, vergüenza y un sinfín de malestares. Llevan a una persona a sentirse desvalorada y debido a ello a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de otros, viviéndolos como seres superiores a ella. La persona afectada se convence de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Además, esto también perjudica la salud de la persona. Produce sintomatologías como el insomnio, la frustración y la insatisfacción vital por sentirse bien, por sentirse afectada frente a otras personas en condiciones de debilidad. También desencadenan enfermedades como la hipertensión. La hipertensión se encuentra en obesidad, en el sedentarismo y en el estrés emocional. Los problemas de autoestima se suman a esta lista de causas, especialmente por el pesimismo vital que produce la autoestima baja, reduciendo las actividades al mínimo. La depresión es una de las enfermedades más duras que demuestra que lo que ocurre en el ámbito emocional se traslada inmediatamente al plano físico. Tener la autoestima baja, pensar que no somos capaces de hacer nada, incluso que no nos merecemos ser felices, es un billete seguro con destino a la depresión. Trastornos alimentarios. Los problemas de autoestima muchas veces se refieren a este aspecto estético. Es frecuente verse fea o verse gorda
cuando no se goza de una buena estabilidad emocional. El paso siguiente es obsesionarse e intentar cambiarlo hasta que nos encontramos con algún trastorno alimentario. Esto ocurre principalmente a las personas que sufren bullying y al respecto de su aspecto físico. Tristemente, está presente el suicidio. Es un riesgo. Entre las personas con baja autoestima, que no son conscientes de lo que realmente valen, que no se sienten queridos, que se han encerrado en el pesimismo, pueden querer acabar con su propia vida, puesto que es una negatividad realmente frustrante, que brinda desasosiego y una gran insatisfacción personal. Sentimientos de una persona con baja autoestima. Indiscutiblemente se encuentran los celos. El amor y los celos están íntimamente relacionados, ya que quien ama permanece habitualmente en estado de alerta hacia la otra persona. Los celos en pequeñas dosis son saludables, pero cuando son excesivos pueden resultar enfermizos y llegar a causar irremediable dolor. Como en muchos de los problemas psicológicos, los celos son el inicio y el desenlace de una situación personal o familiar. Es normal que toda relación se produzca celos, por temor a perder al ser querido, pero hay que ser capaces de controlarlos para lograr hacer felices, pues la persona celosa difícilmente llega a hacerlo, ya que sus deseos de controlar a su pareja y la sospecha ante todos sus actos le imposibilitan conseguir esa felicidad. Virginia Satir dice: quiero amarte sin asfixiarte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte, invitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable, criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedo obtener lo mismo de ti, entonces podremos realmente encontrarnos y enriquecernos mutuamente. Otro sentimiento que encontramos presente es la envidia. La envidia es la emoción que ocurre cuando una persona carece de algunas cualidades con respecto a la otra persona, los logros, las posesiones. En la envidia existe una comparación social que amenaza la autoestima de otra persona. Alguien tiene algo que la persona envidiosa no posee. Por lo tanto, la envidia se refiere a sentirse amenazado por alguien que creemos tiene algo importante para nosotros. Las personas con baja autoestima siempre están comparándose con los demás. Ellos creen que no tienen buenas cualidades, por lo tanto se sienten inferiores ante los demás. También sienten que los demás son más importantes que ellos. Sentimos envidia porque no nos aceptamos a nosotros mismos, no nos amamos lo suficiente. La envidia y los celos son emociones tóxicas, sin embargo podemos utilizar estas emociones y transformarlas en saludables. Para esto necesitamos amarnos y respetarnos como somos y estar agradecidos con quienes somos. El perfeccionismo puede ser el resultado de una baja autoestima. Es un intento de demostrarnos y demostrarles a los demás que sí somos capaces y dignos de ser valorados y apreciados, pero al mismo tiempo es uno de los principales obstáculos para aumentar nuestra autoestima. El perfeccionismo está relacionado con la necesidad de tener aprobación de los demás y de nosotros mismos, con el temor al rechazo, con una actitud autocrítica muy negativa, un pensamiento extremista en donde solo existe el todo o nada, el bueno o el malo. No vemos los puntos intermedios. La percepción equivocada de nosotros mismos y de la realidad al creer que es posible que todo lo que una persona hace salga siempre bien. Albert Camus expresa: en la persona hay más cosas dignas de admiración que desprecio. Otro sentimiento que encontramos presente es la impulsividad. Es una conducta de un mecanismo de defensa que evita que la persona se pare a reflexionar sobre los aspectos y las motivaciones de su comportamiento y por lo tanto sobre las emociones que éste le genera. Un ejemplo de comportamiento impulsivo puede ser el acto de abandonar una relación por temor a sentirse abandonado.
Rendimiento escolar. Es una problemática que ocupa altamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades. Como tal, se denomina aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar. Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido por el alumno. Tenemos algunos autores como Martínez Otero en el 2007, desde un enfoque humanista, refiere que el rendimiento académico es el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. También tenemos otro autor, Pizarro, en 1985, refería el rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa o que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o de formación. Y por último, tenemos a los grandes autores como Caballero, Abello y Palacio en el 2007, quien mencionaban que el rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas y logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa el estudiante, expresado a través de calificaciones que son el resultado de una evaluación que implica la superación. El propósito del rendimiento escolar académico es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes de aprendizaje que promueven en la escuela y que implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo. Se alcanza con la integridad en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima y la relación profesor-alumno. El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y las experiencias. En los enfoques de aprendizaje tenemos dos autores muy importantes como son Muñoz y Samaria, 2003, que destacan los enfoques de aprendizaje como determinantes principales del rendimiento académico. Es necesario tener en cuenta algunos factores, como ellos los mencionan, en el que el enfoque de aprendizaje describe la combinación de una intención y una estrategia a la hora de abordar una tarea concreta en un momento concreto. Cuando el enfoque es superficial, hay la intención de conseguir calificaciones altas y se cuenta con técnicas apropiadas de memorización. Entonces el estudiante tendrá un rendimiento adecuado. En cuanto al enfoque profundo, implica una motivación autodeterminada, lo cual supone esfuerzo y satisfacción por lo que estudia. En tal sentido, tiene una gran probabilidad de obtener un rendimiento alto en sus estudios. Es importante tener presente que los enfoques de aprendizaje no son algo estable en el alumno, es decir, no son una característica personal inmutable. En otras palabras, los enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características individuales de los alumnos como del contexto de enseñanza determinado. Finalmente, los resultados del aprendizaje y con mucha frecuencia del rendimiento inciden muy significativamente tanto en el ámbito cognitivo, reafirmando estructuras de conocimiento, mejorándolas, automatizando y ampliando estrategias de aprendizaje, verificando y certificando la utilización de los procesos y estrategias de autorregulación, entre otros, como sobre la motivación, reforzando la imagen positiva de sí mismo, generando autoconfianza y responsabilidad en el resultado logrado
incidiendo positivamente en la definición de una orientación motivacional hacia la tarea y el aprendizaje.